¿Tiene rabia, Ingrid? ¿Cuál es el sentimiento? No, rabia no. Tuve mucha rabia, obviamente. De muchas cosas tuve mucha rabia, pero no es rabia. Hay dolor. Si quisiste hacer secuestro, es que yo lo sé porque Andrés Pastrana me lo contó. En toda esta narrativa del secuestro mío se dijeron tantas mentiras. ¿Cómo me puedes tú decir que yo te estoy mintiendo? Hola, soy María Elvira Arango y estamos en Aguas Profundas. Hoy con Ingrid Betancourt. Tremenda invitada, Ingrid, hola. Tan linda. Bienvenida, Ingrid. Echémonos al agua. Echémonos al agua. Después de, creo que han pasado 24 años del secuestro. Del secuestro. Sí, señora. Te ves joven, te ves linda, ya eres abuela. Ya soy abuela. Los años no parecen haber pasado por ahí. Las heridas siguen abiertas. ¿Cómo se han manejado esas cicatrices y cuáles son? ¿Qué es lo que ha quedado después de ese...? No, pues ahí sí, 2 días no acabamos. Vamos a hablar. ¿Cuántos años fueron? ¿6 años? Fueron 6 años y medio. 9 meses. Las heridas, si vamos a hablar de heridas, bueno, las heridas del cuerpo sanan. Sí. Las heridas del alma son más difíciles de sanar porque adicionalmente se reabren fácilmente. Hay episodios, momentos, noticias. Hay recuerdos, hay noticias, hay situaciones. ¿Cuándo se reabren las heridas? Las heridas se reabren cuando uno está presenciando el dolor de la gente que uno ama y que sufrió, por ejemplo, el secuestro mío. Es decir, en la familia mía nosotros tenemos, es una familia feliz, quiero decirlo, ahí no hay patos, no. Pero hay ciertos momentos en que se dispara algo y quedamos todos en modo trauma. Por ejemplo, estamos de vacaciones y de pronto el bebé chiquito nuestro, Nicolás, mi nieto menor, que es un travieso, ¿Van 3 nietos? Son 3, se esconde y no lo encontramos. Y comienza todo el mundo en este pánico y nos entra la angustia del abandono súbito. Y ahí se abren todas. Y cuando termina el episodio y que encontramos al niño y tal, sí, estamos exhaustos, nos ponemos a llorar, sobre todo mi hija y yo. Y de pronto pensamos, Dios mío, ay Dios, fue hondo. Y nos damos cuenta que también estas son cicatrices que lo marcan a uno, pero marcan también como la línea genética de uno. Porque claro, mis nietos también saben que yo estuve en la selva. Es decir, plan para ellos, cuando se van a dormir, ay mamini, cuéntanos de la selva. ¿Y les cuentas cuentos de esa...? Pero cuentos bonitos, entonces les cuento de los animales, les cuento del agua, les cuento de las plantas, les cuento de los mosquitos, de los bichos, de los... Dios. Pero no les cuento. Y todos sufrieron, me imagino yo, mayor y menor medida, por supuesto, estrés postraumático diagnosticado de salir luego del secuestro. Ingrid, me imagino yo, aparte de derecho al médico, al psiquiatra. Al psicólogo, claro. A ver, yo estuve 6 años y medio secuestrada, yo estuve 8 años en terapia, con un hombre fantástico, que era un militar, especializado en temas digamos, de posguerra, que me ayudó mucho a entender cómo volver uno a ser un ser normal en un mundo que es otra selva, porque uno sale de una selva a otra. Distinta. Pero está la libertad. Sí, está la libertad, está el amor, está la familia, pero también está la difamación, la mentira, los señalamientos. El hecho de ser una figura pública que tiene sus cosas muy buenas. Y otras muy difíciles. Y otras muy difíciles, sobre todo cuando uno ha pasado por un tema de estos, de una experiencia como la del secuestro, porque uno carga
deficiencias afectivas muy fuertes. Por ejemplo, uno sale de un cautiverio con una dificultad a tener confianza con la gente. Es decir, Me imagino que relacionarse, recuperar las relaciones hasta con sus hijos debió pero ser con difícil. todo el mundo. Con su mamá. Con mi mamá. Con la que fue más fácil fue con mi mamá. Porque ella había estado hablándome durante los 6 años y medio por la radio. Ella no sabía que yo la oía, pero yo la estaba oyendo. Y de alguna manera ese cordón umbilical Siempre estuvo. Sí. siempre estuvo. La voz de mi mamá me fue... si hay algo sanador, la voz de la mamá. Sí. Es impresionante. El tiempo perdido, porque Lorenzo tenía 13, 9, 13. Y cuando me liberaron tenía 19, Melanie 16. La adolescencia. Toda la adolescencia. Que es una época difícil. Y también el final de la infancia, ¿no? Porque a los 13 años Lorenzo era un niño. Él todavía no era un adolescente. Pero entonces digamos que antes de llegar a la adolescencia, no sé si ellos tenían en la mezcla de sentimientos que tiene uno del amor por la mamá, pues rabia. Rabia porque te fuiste, porque estás haciendo eso, la culpa. Sí, no sé. Pero yo no diría que era rabia, yo diría que era un dolor profundo. De pronto es más fácil la rabia. El dolor profundo, es decir, ¿por qué nos tocó esto a nosotros? El abandono, ¿por qué? Y también porque en toda esta narrativa del secuestro mío se dijeron tantas mentiras. Madre mía. Que a nivel político a uno no le importa, pero a nivel familiar sí. Es decir, cuando le dijeron a mis hijos que es que yo me había querido hacer secuestrar, que a mí me habían advertido que sí iba. Que sí iba. Es decir, fueron tantas infamias y uno amordazado en la selva. Entonces, llegar, que la primera pregunta del hijo de uno tiene 19 años, un hombre, ¿no? Y que le diga a uno, mamá, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? ¿Por qué? Y uno explicarle, mira, no, espera y te cuento lo que sucedió. Fue esto y esto y esto. Y explicarle y desbaratar la mitología falsa de todo un cuento que les habían armado, que es el cuento que le armaron a Colombia. Es decir, un cuento, ¿cómo hace uno para explicarle a la gente que Pastrana tenía un interés en decir una mentira para echarme la culpa a mí, para que no le pidieran a él cuentas porque me ha quitado toda mi seguridad? Que a mí me habían dicho, coja la carretera que no hay ningún problema, está toda el ejército está militarizado, váyase tranquila. Mis escoltas me entregan un carro y me dicen, tranquila doctora, no va a pasar nada, eso está súper seguro. Y después salen a decir que es que yo me quise hacer secuestrar y pasan los años y los años y los años y siguen con esa... Es decir, por eso te digo, es que uno sale a una selva muy brava de la difamación, de la calumnia, de la mentira. Y uno sale con heridas, pero esas heridas se abren cada vez que uno tiene que volver a explicar. Yo me acuerdo, hace un tiempo me sucedió una cosa muy curiosa, porque uno piensa que uno ya está fuerte, ya pasó por encima de todo. Bueno. Y tengo una comida con un amigo que hacía 1000 años no veía. Y yo estaba muy emocionada de verla, porque era alguien que yo quería mucho. Cuando yo estaba antes del secuestro, es decir, era como... Sí, un amigo de estos. Un amigo de toda la vida. Como sí, de toda la vida, pero digamos que hacía 15 años no lo veía. Ya. Entonces, la emoción de verlo y que me cuente y no sé cuántas. Y en algún momento llega el tema del secuestro. Y entonces comienzo yo a hablar y le digo, no, es que esto fue muy duro para mí. Dice, no, ¿cuál? Si tú te quisiste hacer secuestrar, es que yo lo sé porque Andrés Pastrana me lo contó. Y cuando te botan esto... Te quieres morir. Me puse a llorar como una niña chiquita. ¿Cómo es que tú puedes creer eso? Tú me conoces a mí. ¿Cómo me puedes tú decir que yo te estoy mintiendo? Es brutal. No sé las cosas chiquitas, siempre una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Ingrid, cuando sale uno de allí, ¿a qué sabe el café? ¿A qué sabe esa almohada? El agua caliente. El agua caliente. El agua caliente. Es decir, poderse la casa, bañar. Limpiar de los olores del cautiverio. ¿A qué huele? ¿A qué huele eso?
Mira, lo que te puedo decir es que yo me acuerdo que yo llegué a la casa de mi mamá el día en que de la liberación salimos del aeropuerto De Catam. de Catam. Sí. Ya estamos solas con mi mamá y me meto en esa ducha 1 hora, agua hirviendo, eso salía humo. Yo quería como quitarme el pellejo, quemarme, salir roja como un camarón. Es decir, mi mamá se asustó. Es decir, yo creo que ella me quería quemar. Sacudirse todos esos años. Y todavía Ingrid se le aguan los ojos. ¿Tiene rabia, Ingrid? ¿Cuál es el sentimiento? No, rabia no. Tuve mucha rabia, obviamente. De muchas cosas tuve mucha rabia, pero no es rabia. Hay dolor. Todavía hay mucho dolor. Y también, y de verdad, hay una infinita felicidad y gratitud. De estar viva, de estar sana. ¿Tiene alguna secuela de salud? ¿Usted le dio hepatitis? Sí, ¿Le dio leishmaniasis? A mí me dio leishmaniasis. Sí. La picó todo lo que lo puede picar a un ser humano. Sí, todos los tipos de bichos. rasquiñas las sentí. Pero fíjate, eso sí, claro, uno queda con secuelas. Pero eso, digamos, pues termina uno viviendo con eso y lo maneja. Okay. El tema que es difícil es el dolor de los demás. Ese es el dolor de mis hijos. ¿Y tienen buena relación hoy en día? ¿Linda? Divina. Sí. Oh, es decir, compensaciones de la vida. Usted se fue para París, regresó a Francia, que a propósito yo quiero saber usted por qué es francesa. Su papá estuvo en la UNESCO, no, a ver, de embajador, pero yo no entiendo a qué horas usted se casó con un francés. Sí, me casé con un francés. La familia mía es francesa, de origen francés. Ajá. Pero claro, esa nacionalidad la podríamos recuperar ahora con las nuevas leyes, pero durante mucho tiempo eso se había perdido. Yo vuelvo a recuperar la nacionalidad francesa con el matrimonio con el papá de mis hijos. Pero yo había vivido mucho en Francia, había crecido en Francia. Por eso, por la embajada de su papá en la UNESCO, sí. Estudió en un colegio francés. Sí. ¿Y usted siente que eso fue importante para usted, o tuvo sus pros y sus contras, el hecho de que fuera ciudadana colombo-francesa, ¿no le parece? Sí, bueno, digamos que es una realidad, esas son cosas que uno no escoge, ¿no? Claro. Viví mucho tiempo en Francia. Pero para el cautiverio, digo. No, a mí me cobraban todo el día que es que yo era espía. Adentro. Y afuera, sí. Entonces era una moneda que tenía un valor adicional. Claro, adicional. Entonces, por lo tanto, no me iban a liberar. Yo creo que en la lista de todo lo que era reprochable por parte de estos guerrilleros, yo tenía todo. Primero yo un misógino y un machismo absoluto, yo era una mujer. Encima de todo, política, mejor dicho. Adicionalmente, francesa, entonces no podía ser colombiana, era un híbrido ahí, una espía, una cosa así espantosa. Entonces era una bruja, entonces era una persona que manipulaba. Entonces la sevicia conmigo, todos los compañeros míos lo saben, es decir, a mí me trataban de una manera muy dura, muy dura. ¿Desarrolla uno como un cuero especial? Usted hoy en día, a ver quién va a poder aquí con esta, después de lo que pasé, sí. o no. No, o eso sí. Simplemente fue un periodo tremendo de humillación. No, uno aprende. Yo creo, tú decías hace un momento, los años perdidos en la selva. Y cuando lo estabas diciendo, yo estaba pensando, no se pierde nada. Uno no pierde nada. Uno pierde obviamente años de felicidad, años con los hijos, que eso uno, es decir, es una deuda de la vida, pero nada se perdió. Es decir, el camino personal, la posibilidad de uno entender el alma humana, es decir, de la escuela de la humanidad, ver el mal en su totalidad, su máxima expresión. La crueldad, el sadismo,
la manipulación, lo diabólico, el mal en el ser humano. Cómo la mirada de un ser humano de pronto, puff, cambia y ves detrás de esa mirada algo muy diabólico. Y yo sé que la gente de pronto pensará, esta señora está loca, pero no. Realmente yo lo viví, yo miraba la manera como me miraban a mí algunos guerrilleros y yo sabía que eso no era una mirada humana. La maldad. Una maldad, pero... Para esta entrevista, revisando las notas, releyendo su libro, Ingrid volvía a ver esa foto que a nadie se le olvida, su foto mirando al suelo, con este pelo larguísimo. No sé si la ve a veces. ¿Y qué es lo que ve ahí cuando la mira? Pues... O si esa foto mejor. No, lo que pasa es que esa foto soy yo. Entonces, como si no necesito mirarla para saberla, porque fue un momento de mi vida muy, muy difícil. Porque ese es un momento de resistencia. Y el hecho de, primero no es una foto, es un video. Un video. ¿Lo han visto sus nietos, por lo menos el nieto mayor? No, no, están muy chiquitos, no. Hay que esperar un poquito. Eso es fuerte, es duro. Es fuerte. Y de su abuelita no. Ellos tienen que, digamos, hay que esperar a que estén grandes, un poquito más. Sí, y que pueda explicarles. ¿Qué valor el que se necesita, Ingrid, para verse plantado ahí, para no mirar a la cámara y para mandar ese mensaje tan potente que recibimos los que estábamos atentos a las noticias? Todo el mundo entendió. ¿Su rosario existe? Sí, sí. Sí. Y es entre otras porque te voy a contar una cosa. Obviamente la relación con Dios en la selva cambia. Fue impresionante. Es decir, pues, estudié teología. Finalmente hice un doctorado en teología por eso. Pero cuando yo hago ese rosario, yo no sé rezar el rosario. Entonces yo no sé si uno como, yo me acuerdo ver a mi abuela, ver a mi papá, sí, rezando las cuentas. Yo no sé cuántas cuentas son y cuántas veces son, y nunca me había interesado. Entonces yo decía, son 10, son 15. Finalmente hago de 15. Y ese es su rosario. Y ese es mi rosario que tiene 15. Y después, cuando ya aprendo que son 10 contadas 5 veces, son 5 estaciones, entonces el rosario lo transformo en la selva y las 5 que sobran es para contar las veces que paso las 10. Mejor dicho, me hice un rosario así, lo acomodé. Custom made, hecho a la medida. Y la que me enseñó a rezar el rosario fue una compañera mía de cautiverio, Gloria Polanco. Con Gloria. Divina. Sí. Hermana del alma. Han pasado los años, lo hemos dicho varias veces. ¿Qué pasa recuperó a sus hijos, recuperó esta alegría de vivir, que ser abuela debe ser un privilegio, un regalo de la vida. Un amor muy especial. ¿Y el amor, Ingrid? El amor por todos lados. No, el amor de pareja. Sí, bueno, pues por todos lados. Lo que quiero decir es que... pero se pudo volver a enamorar, se ha podido volver a enamorar, cree en el amor. Sí, me he vuelto a enamorar. Pero digamos que también hay una reflexión sobre qué tipo de amor quiere en su vida. ¿Y cuál es ese? El amor del bueno, como dice la canción. Un amor bonito. El amor del bueno. No, es que en realidad, mira, el tema del amor es bien interesante porque el amor no es la persona en sí. Tú puedes estar con la mejor persona del mundo, pero es la relación que tú formas con esa persona y es la capacidad que tienes de sacar lo mejor de esa otra persona y que esa persona saque lo mejor de ti. Ajá. Entonces, esas son químicas que son casi que mágicas. Hay veces que se da, hay veces que no se da. Y cuando se da, tú la tienes que preservar, sí, porque adicionalmente se puede dañar con el tiempo. Entonces, yo diría que el amor es un aprendizaje y ese es un camino que yo transito con mucho respeto. Con mucho respeto hacia el otro y con mucho respeto hacia mí. Es decir, yo creo que entre uno más va en la vida, más se da cuenta que uno no quiere regalarse, en el real sentido de la palabra. Es decir, que hay una exigencia
una protección del alma. A cuidarse el corazoncito. Sí. ¿De pronto tiene miedo que No. le rompen el corazón? No, ya me lo han roto 1000 veces. No. No es eso. No, yo no le tengo miedo al amor. No. No. Lo que pasa es que sí siento que el amor es demasiado importante para banalizarlo. No puede ser, no me gustan las aventuras, no me gusta el amor de paso, no me gusta la utilización del otro, no me gusta estar en el sitio donde no debe estar. Okay. ¿Sale con ganas de comerse el mundo? Quiero hacer todo lo que no pude hacer, quiero leer todo lo que no pude leer, quiero estudiar. Y eso fue lo que hizo, porque un poco sanó el corazón. Y no sé cuál fue la ruta, Ingrid. ¿Salió del cautiverio a Estados Unidos? ¿Estuvo en Boston estudiando? Estuve en las montañas, en un sitio muy, muy bonito, en Las Rocosas. Y ahí estuve un año escribiendo el libro de No hay silencio que no termine, porque sentía que tenía que escribirlo en un sitio donde no hubiera selva, ni remotamente. Ni verde por ningún lado. Mirar por la ventana y fuera exactamente lo contrario. Un desierto, un solazo. Unas montañas, unas nieves, unos pinos. Y me acuerdo que escribí el libro y pensé que lo iba a escribir en 3, 4 meses. Me demoré un año en escribirlo. Y tenía un pote de Nutella y una caja de Kleenex. Y yo escribí ese libro llorando. Es decir, no paraba de llorar. Y sola. ¿Fue sanador también? No sé si sanador. Yo creo que hay otras cosas que son sanadoras. No, escribir un libro no es sanador. Es sanador el amor de los demás. Okay. Es sanador el sol y la posibilidad de uno congraciarse con la naturaleza. Es sanador la fe. La fe es súper sanador. Y de ahí a estudiar a la universidad. Y de ahí a estudiar a la universidad de Oxford. ¿Por qué Oxford? Porque yo no hubiera podido estudiar en Francia o en Estados Unidos, lo que fuera. Pero Oxford porque quería estudiar teología y quería tener la libertad de estar en una facultad de teología donde no hubiera, digamos, una religión predominante. Y en Oxford, esa facultad de teología tiene todas las denominaciones. Es decir, tú tienes ahí todos los cristianos, obviamente católico. Inglaterra es anglicana, entonces mucho protestante, muchas cosas así. Musulmanes, por supuesto. Musulmanes, hindúes, judíos, todo. El mundo. El mundo. Total. Y eso me dio a mí una gran libertad para esa aproximación mucho más racional. Fue Oxford. Oxford. Claro. Y luego se va para París. No, yo no me he ido. Después la vida, termino mi doctorado y sigo haciendo lo que comencé a hacer en el doctorado, que es vivir con una maleta. Yo vivo con una maleta. Pero bueno, con una maleta, un tiempo en Francia, y en este periodo, en este paréntesis, si quiere, era que usted no iba a volver aquí y no iba a volver a hacer política. Pero mira, cuando yo digo una maleta, es realmente una maleta, porque mi trabajo yo doy muchas conferencias, de eso vivo, y adicionalmente sobre el cautiverio, sobre estos sobre años muchas cosas, pero también mucha defensa de derechos humanos, de defensa de derechos de la mujer. Por ejemplo, ahora lo de Irán me tiene muy ocupada. Okay. Porque lo que está pasando en Irán es algo que venimos trabajando desde hace muchos años con la resistencia iraní, y es el derecho a las mujeres a tener un país donde ellas puedan ser ciudadanas de pleno derecho, que sea una verdadera democracia. Y esto es una lucha de muchos años, que ahora se concreta. Hay una pequeña luz con la muerte de Ali Khamenei, pero son cosas que para mí son muy esenciales. Es decir, poder aportar desde el punto de vista del sufrimiento, del cautiverio, de lo que se vivió, a mujeres que son unas berracas valientes que salen a las calles y quitan el chador, se enfrentan y las están matando y las cuelgan de las grúas y las matan, las ejecutan embarazadas. Es decir, es de una violencia como lo que hemos vivido en Colombia.
¿Y la política otra vez usted aquí? Y la política No otra quedó vez. hasta acá, no dijo Sí, no quiero más. Sí, sí, había jurado y rejurado. Sí. Estaba, es decir, realmente como con una saturación de la política. Pero sucede en el 2022 como una conciencia de que lo que iba a venir podía ser bastante difícil. Yo había apoyado a Gustavo Petro en el 2018, más que todo como por un afán de proteger el proceso de paz, de que, es decir, el momento en que Duque decía que iba a acabar todo esto. Yo decía, no, esto hay que protegerlo y tal. Gran error, quiero decirte que esa ya me devolví 3 veces, ¿no? Es decir, el acuerdo de paz, qué horror. La impunidad de la JEP, qué horror. Estos tipos de las FARC, es decir, criminales que nunca, es decir, lo único que han hecho en estos 10 años es justificar sus crímenes. Entonces sí, todo esto es un proceso de ir mirando y llega el momento del 2022 en que uno dice, bueno, pero entonces si llega Petro, va a llegar con toda esta gente y el país va a estar en un problema muy, muy grave. Entonces, meterse otra vez, por lo menos a tener una voz y poder decir las cosas que pude decir durante la campaña. Y después la frustración de ver que todo lo que nosotros habíamos pronosticado fue nada junto a lo que pasó. Okay. Es decir, yo creo que Colombia, es decir, ha pasado por 4 años absolutamente destructivos, una espiral de muerte y destrucción, con una narrativa de vida, de paz, es decir, de justicia social, cuando los que más están sufriendo son los pobres, cuando están abusando más que nunca las mujeres, cuando hay un sistema misógino, pero es que es desde Petro hasta abajo, un abuso de las mujeres, una falta de respeto a las mujeres. Es decir, y todo esto va pasando con una aceitado, con una narrativa. Entonces yo creo que el trabajo que tenemos que hacer es muy, muy fuerte y tenemos que rescatar nuestra democracia. Entonces, si de algo tiene que servir el sufrimiento de todos nosotros, que sirva para que esta gente no se tome el país. No sé si, para despedir, Ingrid, si le parece que usted ha sido una incomprendida. No sé si se siente que la han tratado injustamente, si la gente no la ha podido conocer, si, no sé, si esos comentarios que uno a veces lee en distintos lugares de su temperamento, de su manera de ser, es de gente que la conoce, gente que no la conoce, se siente usted maltratada, ya está por encima del bien y del mal. Tú me hiciste una pregunta y era ¿qué había pasado en la selva? Es decir, ¿cuál era digamos, las mutaciones que uno en la selva? Yo creo que en la selva pasé de ser un activista que era contra la corrupción, contra los violentos, etc., a ser una guerrera. Entonces una guerrera, cuando te han dado 8.000 golpes, que tienes cicatrices por todo el cuerpo, pues que te digan que eres brava, o que no importa, porque tú estás enfocado o enfocada en lograr tu objetivo. Y que si te tienen que dar golpes, pues es probablemente porque tú estás peleando bien. Entonces es otra psicología. ¿Lo que pasó en la selva se quedó en la selva o ya sabemos todo lo que pasó en la selva? Nunca se sabrá lo que pasó en la selva. Nunca. Es que hay cosas que no se pueden saber. ¿Por qué no, Ingrid? Porque a ver, te voy a hablar con una metáfora, o pues con un ejemplo. Hay una mujer que yo admiro por encima de todo. Extraordinaria mujer, que se llama Daisy Buenaro. Esta es una mujer que tiene 38 años hoy. A ella la cogen cuando tiene 10 años y medio. Y lo que ella cuenta... La cogen, la reclutan las FARC. La raptan. La raptan. Se la arrancan de los brazos de su mamá. Era una niña que jugaba con sus muñecas. Se la llevan a un campamento. La desnudan. Le abren las piernas. Le meten una T de cobre.
la violan sistemáticamente durante 2 años. Mira, te voy a decir una cosa. Yo a Daisy creo que le he oído el relato a Daisy, te digo, por lo menos 100 veces. 100 veces le he oído el relato a Daisy. 100 veces lloro. Entonces, yo creo que aquí hay, cuando uno ve a una mujer que tiene esa capacidad de contar cosas que no se pueden contar, con esa dignidad, con esa absoluta respeto por sí misma. ¡Wow! Es un ejemplo, porque sí, porque los colombianos tienen que saber. Exacto. Y que nos duele. Yo te veo tus ojos, tú estás como yo, estamos las dos aquí en aguas profundas. Pero ¿qué puede haber sentido esta niña? Que después ve a Sandra Ramírez, que es la que la lleva a que la violen, a Pablo Catatumbo, que es el que la viola a ella, en el Senado, pontificando, que le matan a la mamá en represalia, le matan a la hermana mayor, la decapitan en una canoa, botan el cuerpo al agua y nunca más, ella nunca se encontró. Le matan a los 2 hermanos y ella pasa el resto de su vida, de infancia, de niña, en el bienestar familiar. Y esta mujer tiene la fuerza, la valentía, la berraquera de plantárseles a estos tipos en el Congreso y de cantarles su verdad. Decirle, ustedes, porque ahora, 10 años después, están reconociendo que sí sucedió. Pero lo reconocen es para poderse quedar con los beneficios de la JEP. Pero por eso no es mejor contar todo lo que pasó, porque hay cosas que no vamos a saber. Por eso te digo, porque es que hay cosas que uno no puede contar. Yo hay cosas que no puedo contar. Yo por eso te digo que admiro a Daisy, porque contar lo que ella cuenta, yo no puedo. Yo simplemente no puedo. Tremendo. Ni siquiera puedo escribirlo. Es decir, no puedo. Hay cosas que no puedo. Es que hay cosas que son diabólicas. Es que nosotros vivimos en el infierno. Lo que vimos, lo que nos sucedió y lo que vimos que le sucedía a otros. Y te digo que te voy a decir una cosa, para que veas la dimensión y lo profundo del mal. Lo que le pasa a uno está blindado de muchas maneras por el amor de la familia, por Dios. Uno tiene una coraza pero el dolor de los demás. Sí. Ese no. Ese no. Dios. Ingrid, nos podíamos quedar aquí horas, pero la verdad que es un ejemplo de que uno puede estar en lo más profundo, en el hueco más hondo, pero siempre sale el sol. También. Claro. Mira, uno cuando está en lo hondo, uno tiene que estirar la mano. Exacto. Y agarrar la mano de Dios. Y elojar a uno. Gracias por venir. Chao, nos vemos pronto.